cuenta con 12 tratados de libre comercio y firmados con 46 países, con 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, con 33 países, y además cuenta con 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, por sus siglas ALADI, y también es miembro del Tratado de Asociación Transpacífico. Todo esto para que México fortalezca el compromiso que tiene con el comercio exterior y se muevan los capitales y además haya una integración de productividad. Para que nosotros podamos entender qué es un pedimento, lo primero que debemos saber es qué es un despacho aduanero. Y la ley aduanera nos dice en su artículo 36 que el despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancía y salida del territorio nacional, de acuerdo a los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, la cual se debe de realizar ante la aduana y las autoridades aduaneras en territorio nacional, ya sea a través de los propietarios, los destinatarios, los poseedores o tenedores de las importaciones y los remitentes en las exportaciones. ¿Por qué es importante que nosotros como contadores conozcamos o sepamos leer un pedimento de importación? Porque el número de operaciones que llevamos debemos de revisar, bueno, al momento de revisar el pedimento debemos ver que se cumplan con la normatividad y que estén bien llenados para evitar multas o evitar y llevar un buen control administrativo. Muchas veces, bueno, desde mi punto de vista, el pedimento de importación lo debe de saber leer desde el dueño, el accionista, el que va a importar, para que sepa dónde está invertido su capital. Lo debe de saber también el encargado del departamento de importaciones y el contador. Sobre todo cuando nos dedicamos a importaciones o exportaciones en materia fiscal, para llevar el buen control de IVA en aduanas, de los pedimentos de importación y exportación, y tener un buen control de los inventarios. Recordemos que, bueno, para poder seguir avanzando, vamos a ver qué es un pedimento. Bueno, antes que nada, la normatividad. Para el comercio exterior tiene su normatividad en el reglamento de la ley aduanera, en las reglas generales de comercio exterior, el Código Penal Federal, la ley aduanera, el reglamento interior del SAT, la ley del SAT, el Código Fiscal de la Federación, la ley de seguridad nacional y la ley de comercio exterior. Dice, para el despacho aduanero, quienes introduzcan o extraigan mercancías en el territorio nacional deberán de presentar la documentación necesaria para poder leer el pedimento. El pedimento aduanal no es más que una declaración en documento electrónico generada y transmitida respecto del cumplimiento de ordenamientos que graban y regulan la entrada o salida de mercancías en territorio nacional, y en el que se contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico y régimen aduanero al que se destinan y los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada o de salida. En el pedimento aduanal lo que nosotros reflejamos es la entrada de la mercancía, por qué aduana entró, qué tipo de regímenes y para qué va a ser utilizada. El pedimento de información, el pedimento cuenta con información realmente importante que si nosotros quisiéramos leer uno de años pasados, tendríamos la información correcta, ya que nos muestra desde la aduana que se emitió o llegó la mercancía, el número de pedimento en el año en que entró la mercancía y los impuestos que se pagaron. Nosotros como contadores sabemos que debemos de presentar información, bueno, cada departamento tiene como que para cada departamento la información es importante según a su función. Por ejemplo, en el caso del departamento de importaciones, de tráfico, o como le llaman, es que tengan el control de los pedimentos, que sí llegue a tiempo la importación, que se cumplan con los requisitos. Sin embargo, nosotros como contadores nos importa lo que es
el IVA que se pagó en esa importación para poderla presentar en nuestra declaración informativa de operaciones con terceros. También nos importa saber el tipo de cambio, nos importa saber el valor en factura, nos importa saber los gastos que incurrieron para esa importación. Bueno, los datos que contiene un pedimento aduanal los vamos a ver de manera muy general y pues bueno, hay documentos que hay que anexar. Para poder leer el pedimento hay documentación necesaria que debemos de anexar, como es la factura, el valor de la factura, el flete o el BL que le llaman, y también los otros incrementables. Muchas veces el departamento de importaciones lo que hace es que nos manda la información ya al final y nosotros no podemos corroborar si esa información es correcta. Debemos de estar conscientes de que si nosotros presentamos información incorrecta nos puede llegar una multa, ya sea en materia de aduana o ya sea en materia fiscal. ¿Por qué? Porque en materia de aduana, si tiene mal un dato o un pedimento, nos pueden sancionar. Y en el aspecto fiscal, si nosotros nos acreditamos un IVA que está incorrecto, también podemos caer en una omisión y nos puede multar o tendríamos que meter alguna complementaria. El pedimento, más que nada, es un formato que tenemos que llenar, pero bueno, este pedimento nosotros lo tenemos en PDF escaneado, pero para la aduana el que realmente cuenta es el que está en XML o el electrónico. La información que necesitamos tener para poder interpretar un pedimento es la factura, los fletes, los gastos de importación y algún otro incrementable. Para que nosotros podamos entender un pedimento es necesario que sepamos qué tipo de Incoterm es el que vamos a utilizar para nuestra operación, el tipo de cambio, el número de cantidades que vamos a introducir y también debemos, bueno, el pedimento está seccionado en 4 partes. En 4 bloques, en los bloques únicos, los bloques generales y los bloques específicos. En los bloques únicos son los que van a aparecer una sola vez. Los generales van a ir de acuerdo a la información que tengamos y los específicos es por si tenemos algún convenio o dependiendo de la mercancía que importemos, debemos de tener algún convenio. Si en esa hay algún tratado que nos pida información adicional, ahí es cuando tendríamos que meter los bloques específicos y los bloques de las partidas. ¿Qué pasa con el bloque de las partidas? De acuerdo a la información igual que presentemos, puede ser que lo tengamos en kilos, en piezas, en metros, dependiendo de la mercancía que vamos a importar. Bueno, vamos a ver cómo se integra un pedimento. El pedimento, en la parte principal, en el bloque número 1, encontramos que debe de llevar el título pedimento. Posteriormente, el número de pedimento, vamos a ver que está compuesto por números. En este caso, no sé si logran ver, pero yo pongo un número 19, que son 2 dígitos que corresponden al año de emisión del pedimento. Debemos de ver que estén separados por 2 puntos y posteriormente viene el número de aduana. Este número, bueno, México actualmente cuenta con 49 aduanas y dependiendo de la aduana a la cual llega nuestra mercancía, debemos identificarla o podemos identificarla de acuerdo al número. Podemos verificar esta información en la página del SAT, portal aduanas, y ahí nos marca el número de aduanas. Buscamos el número y nos dice qué aduana es. Posteriormente vienen 4, bueno, también tenemos que separarlo por 2 dígitos, por 2 espacios, y vienen 4 dígitos. Estos 4 dígitos corresponden al número del apoderado aduanal o agente aduanal, o número de patente aduanal, del importador o del exportador.
Estos 4 dígitos, pues lo verificaremos con nuestro agente aduanal, que es el que estará registrado. Posteriormente, dejamos un espacio y viene un número, un dígito más bien, que corresponde al año del pedimento. Puede ser, en este caso, yo le pongo el 9, que sería el año 2019. A continuación dejamos igual un espacio y vienen 6 dígitos. Estos números son consecutivos y son los que son otorgados por la Administración General de Aduanas a los importadores, exportadores o agentes aduanales. Estos siempre deben de ir consecutivo y es por cada exportador o importador. También muchas veces en el caso de patentes aduanales los números no logran hacer 4, entonces nos mandan 2 o 3. En ese caso lo que debemos de hacer es aumentar ceros para que lleguemos a los 4 dígitos. Posteriormente nos viene lo que es el tipo de operación. En este caso, el tipo de operación solamente va a ser importación, exportación o traslado. En mi ejemplo estoy poniendo IMP, que es importación. Si fuera exportación sería EXP y si fuera traslado sería TRS. Después viene la clave del pedimento. Esta información, bueno, para que nosotros podamos llenar esta información, nos remitimos a las reglas de carácter general en su anexo 22, en la cual nos va a decir paso a paso cómo llenar esos rubros. La clave del pedimento depende de la mercancía que vamos a importar. Recordemos que en la ley aduanera, en su artículo 90, nos marcan regímenes aduaneros. Y nos marca en su artículo 90 los regímenes aduaneros, que en primero nos dice que están los definitivos que se dividen en pedimentos de importación y pedimentos de exportación, que nos dice que los de importación son cuando se refiere a la entrada de mercancía de procedencia extranjera por tiempo ilimitado, y los de exportación, pues a la salida de mercancía de territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo limitado. También nos marca los temporales de importación, que son para retornar al extranjero en el mismo estado o para elaboración y transformación o reparación en programas de maquila o exportación. Y en el caso de exportación, para retornar al país en el mismo estado y para elaboración e introducción de... Perdón. Para elaboración, transformación o reparación. También tenemos en el régimen de depósito fiscal el de tránsito de mercancía, que puede ser interno o internacional, el de elaboración y transformación o reparación en recinto fiscalizado y el recinto fiscalizado estratégico. Una vez identificado que tenemos estos números, estos regímenes, también debemos ver que dependiendo de ello debemos de ver, más bien dicho, para qué queremos esa mercancía, porque si es una mercancía que solamente viene para muestras, o si es una mercancía que solamente viene para una feria, o en el caso de las maquilas que importamos la mercancía para transformación, entonces de acuerdo a eso vamos a poner la clave del pedimento. Y posteriormente en el siguiente rubro, o en el siguiente bloque, tenemos lo que es el destino. Ese número de destino lo vamos a encontrar igual en el anexo 22, pero en su apéndice 15, y nos dice que los destinos pueden ser, nos marca el número de destinos, y anteriormente esto, como la tasa de IVA
no era igual para la región fronteriza, se dividía por colores. Lo que estaban estaban los colores, lo que era verde, amarillo y blanco, pero ahora en la actualidad, como todos estamos en la misma tasa de IVA, ya no es necesario. Sin embargo, vamos a ver hacia dónde queremos llevar esta mercancía. En mi caso, estoy poniendo un destino 10. Si nos vamos al anexo o al apéndice 15, vemos que el número 10 es un municipio de Caborca. Así sí sería, si nosotros trajéramos nuestra mercancía a la Ciudad de México, veríamos en este apéndice, veríamos que no cae más que en el interior del país. Por eso en el pedimento, cuando lo estamos revisando, vemos en el destino y de aquí en vez de tener 10 sería 9. En el siguiente rubro que tenemos viene lo que es el tipo de cambio. El tipo de cambio se va a hacer de acuerdo al Código Fiscal de la Federación en su artículo 20 y nos va a decir que depende del día en que entre la mercancía al país, ya sea por medio de flete marítimo, aéreo o por la aduana de carga. Este tipo de cambio, como nos dice el Código Fiscal de la Federación, vamos a ocupar el del día anterior, es decir, si hoy llega la mercancía, vamos a ocupar el tipo de cambio del día de ayer. Después tenemos lo que es el peso bruto. El peso bruto es el que nos marca la guía aérea o el BL que le llaman. Si nuestra mercancía, mi ejemplo estoy poniendo que nuestra mercancía pesa 24,800 kilogramos, y luego viene la aduana. En el caso de la aduana igual tenemos que identificar la aduana y la sección. La aduana, del caso de las aduanas, en el caso de las aduanas también tenemos que identificar qué número de aduana le corresponde. En el ejemplo que les estoy poniendo la aduana les estoy poniendo el número de aduana de Veracruz. Esta información también la podemos corroborar en el anexo 22, ya que este anexo nos indica el llenado del pedimento. Posteriormente estaríamos viendo lo que es la aduana, el medio de transporte. El medio de transporte igual lo podemos encontrar en el apéndice 3 del anexo 22 y nos dice que las claves de los medios de transporte va a ser 1 para el marítimo, 2 para ferroviario, 3 para doble estiba, 4 para carretero ferroviario, 7 para carretero, 8 por tubería, 9 para ferroviario o carretero y otros. Entonces tenemos aquí, en el ejemplo tenemos que tenemos una entrada con número 1, que sería vía marítima. Por la salida sería igual número 1, vía marítima, y por medio de arribo, o como haya llegado a y por salida, le estoy poniendo un 7, que quiere decir que va a ser por carretero. Sin embargo, podría ser una entrada por vía marítima, con una salida por vía marítima, pero un arribo por medio ferroviario, o podría ser por una vía carretero, dependiendo de cómo nos vamos a llevar nuestra mercancía. Posteriormente tenemos el rubro
del valor. Bueno, tenemos 3 rubros, lo que es el valor aduanas, el valor dólares, el precio pagado y el valor comercial. En el caso de valor comercial es el valor que nos están manifestando en el documento, que es la factura, y también el valor aduana es el valor comercial o el precio pagado más los gastos de flete y los otros gastos. El valor dólares es la conversión del valor de la factura en el tipo de cambio que nos está manifestando y que pusimos en nuestro pedimento de acuerdo al tipo de pedimento que estamos importando o exportando. Posteriormente vienen los datos del importador o exportador. En el caso del importador, nos piden el RFC o la razón social, la CURP y el domicilio. En el caso del importador, bueno, en el caso de importación, nos pide el RFC, la razón social, la CURP y el domicilio. En el caso del proveedor extranjero, pues nos va a pedir el ID. Ya sabemos que ellos no cuentan con RFC. Si se trata de una importación, pues solamente sería con el XML o lo que equivalga. Si se trata de una exportación, debemos de cumplir con la factura y además con el anexo de complemento de comercio exterior para que estemos cumpliendo con la información correcta. El valor de seguros, ese valor de seguros es el que nos van a mandar, bueno, cuando nosotros empezamos a revisar y pedimos que nos manden toda la información, nos van a anexar la hoja del seguro que estamos pagando, ya sea que se pague en dólares o en euros, y también ver el importe que están poniendo ahí, que debe coincidir con el que nos están poniendo en el pedimento. Toda esta información la debemos de recopilar para poder seguir revisando nuestro pedimento. También tenemos que tener, cuando nosotros mandamos esta información a la Administración General de Aduanas, él verifica que cumplamos con esta información. Si nosotros tenemos algún pedimento de rectificación, tendríamos que cambiar también la clave del pedimento. Y si nosotros tenemos un pedimento de importación que viene en un régimen consolidado, igual debemos manifestar el número de pedimento porque, bueno, más bien dicho, el número de pedimento si es de rectificación, sí debe de cambiar con el número consecutivo. Dentro de los impuestos que pagamos o debemos de pagar está el DTA, el derecho de trámite aduanero. De acuerdo a la mercancía que nosotros importemos, tendríamos que ver si está sujeta a algún arancel y si forma parte de, bueno, qué valor de la mercancía importada sí genera IVA y qué valor es. Cuando nosotros hacemos importaciones, la mercancía que viene, por ejemplo, muestras, nosotros tramitamos nuestro pedimento y decimos que es muestras, pagamos los impuestos y en el momento en que llega la aduana la revisa y nos dice, tu pedimento no puede pasar porque trae madera y tú no lo manifestaste. En ese momento se mete un inventario. Por eso sí es necesario que nosotros sepamos cómo leer e interpretar este pedimento. A ver, vemos, hay una pregunta. Dice, ¿cómo obtengo el archivo XML del pedimento? Del pedimento, ¿a qué te refieres? ¿A cuál pedimento te refieres? Lo importante, a nosotros lo que nos da la agente aduanal, nos los da escaneado o también lo debe de tener en tu portal de BUSEM. También, bueno, igual ahorita en la actualidad, en el caso de importaciones, ya hay muchos sistemas electrónicos que si tú no cuentas con la información correcta, bueno, que si tú no cuentas con la información, porque muchas veces pues lo que nos mandan los agentes aduanales es todo escaneado y el departamento de importaciones pues no lo tiene, lo que hacen es que podemos conseguir un sistema el cual ya está conectado directamente con las aduanas y automáticamente te descarga toda tu información escaneada, XML, factura, fletes, los gastos aduanales.
Por eso no entiendo tu pregunta, Guillermo. No sé a qué te refieres con el archivo del XML. Si me podrías aclarar para que yo te pueda contestar esa pregunta. Ajá, por eso, del pedimento, ¿cómo obtienes el XML del pedimento? Eso te lo tiene que dar tu agente aduanal, que es el que hace el trámite. Que realmente, pues, es una de las modificaciones que hay, porque realmente lo que nos dan a nosotros es un PDF. Sin embargo, el documento electrónico que realmente se revisa está pues en la aduana, que es con el que se queda. Sí, se lo tendrías que pedir a tu agente aduanal, porque acuérdate que él es el que hace todo el trámite. Nosotros solamente le pasamos la información, le pasamos las cartas, valor, bueno, las cartas valor, las cartas complementarias, la información de la factura. Debería de estar en Busem, debería de estar en Busem, yo creo que sí, pero muchas veces si la persona que está encargada de Busem no sube la información, aunque tú quieras buscarla ahí, no va a estar, vas a necesitar pedírsela a tu agente aduanal. Por eso sí es importante que sepas qué información necesitas tener como expediente para que tú puedas verificar que esa información sí la tengan, y si no la tienes, solicitarla a tu agente aduanal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a continuar. Si no hay alguna otra pregunta, vamos a continuar. En el caso bueno, ese es el primer bloque. Ya que llenamos el primer bloque, podemos seguir a la... También tenemos que ver que todo lo tenemos que evaluar en moneda, en dólares, porque muchas veces importamos en otro tipo de cambio, pero para nosotros la que tomamos como referencia pues son los dólares. Igual cuando tenemos o importamos mercancía, tenemos que ver que cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias, como también con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura. Por ejemplo, si nosotros importamos piedra, si nosotros importamos piedra o arena, hay que ver que sí cumplamos con los requisitos que nos marca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque si nosotros importamos ese tipo de mercancía, tenemos que pagar tenemos que pagar donde nos certifique que sí cumplimos con los requisitos para que esa mercancía pueda entrar. En el caso igual, si nosotros, todo depende de la mercancía que lleguemos a importar. Igual si llegamos a importar tela, pues también vamos a necesitar la verificación de un externo que compruebe que lo que estamos diciendo es un textilero tendría que decirnos sí cumple con los requisitos, y si no, pues pagar algún complemento. Si nosotros nos equivocamos y pagamos un pedimento, bueno, muchas veces lo que pasa es que como el importador, el dueño, lo que quiere es vender sin considerar todos los días, los días de traslado que tiene la mercancía en llegar. A ellos lo único que les importa es que la mercancía llegue y el vendedor venderlo,
Entonces, se tramita la información, se pasa la información al agente aduanal, el agente aduanal con la información que tiene, tramita el pedimento y resulta que después hubo algún cambio en la mercancía, entonces hay que meter una corrección de pedimento. También, al terminar de generar esta información, debemos de tener el acuse electrónico de validación. Este está compuesto de 8 caracteres con el cual se comprueba que la autoridad aduanera ha recibido electrónicamente la información transmitida para procesar el pedimento. También debe de llevar el pedimento el código de barras. El código de barras es impreso por el agente importador, exportador o apoderado aduanal, conforme a lo que establece el apéndice 17 del anexo 22. El código de barras deberá imprimirse entre el acuse de recibo y la clave de sección aduanera de despacho. La clave de sección aduanera de despacho está a 3 posiciones y esta también la tenemos delimitada en el apéndice 1 del anexo 22. Y si se trata de operaciones de traslado, también debemos señalar la clave de aduana y la sección aduanera. En el caso de la mercancía, si importamos, por ejemplo, si importamos una maquinaria, muchas veces los países extranjeros lo que hacen es que mandan su producción a donde más barato les sale, y cuando metemos una maquinaria, no viene como tal maquinaria, sino por piezas. En ese caso, nosotros debemos verificar que las piezas que nos están mandando cumpla con la marca, el número y el total de bultos. Si tenemos un pedimento complementario, sería opcional meter este dato. En el caso de las fechas, tenemos la fecha de entrada a territorio nacional y tenemos la fecha, que es la fecha de pago de contribuciones y cuotas compensatorias o medida de transición. En el caso de exportación, también tenemos la fecha de extracción de depósito fiscal. Y también tenemos la fecha de presentación de la mercancía. Y también tenemos la fecha original, que es la fecha de pago del pedimento original para los casos de cambio de régimen o insumos y para regularización de mercancías excepto desperdicios. En el caso de las contribuciones, debemos de manejar lo que es a nivel pedimento G y conforme el anexo 12 del presente anexo, que estamos hablando del anexo 22. En el anexo 18, nosotros vamos a ver lo que es la clave o tasa. La tasa aplicable para el pago de cuotas por concepto de DTA, que es el derecho de trámite aduanero, conforme al establecido a la Ley Federal de Derechos y accesorios de las contribuciones, recargos y multas. En el concepto vamos a poner la descripción abreviada de la contribución a nivel pedimento o a nivel partida que aplique conforme al apéndice del presente anexo. Bueno, también vemos que dentro del pedimento debemos de ver la cantidad de mercancía que estamos importando y los bultos o la cantidad de contenedores, dependiendo de la mercancía que estemos importando.
Vamos a seguir con lo... Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Igual, si tenemos alguna duda, podemos entrar a lo que es la página del SAT en su portal de aduanas y ahí nos marca, bueno, ahí nos tiene toda la información correspondiente a lo que es el comercio internacional, tales como puede ser, dado como es lo que es BUSEM, lo que es la normatividad, que son las leyes que ya vimos al principio, las herramientas de comercio exterior. Igual si tenemos alguna duda, queremos ver, porque muchas veces cuando importamos hay que ver si esa mercancía, qué tipo de impuestos paga. También sabemos que la fracción arancelaria, igual ese catálogo de fracción arancelaria constantemente va cambiando y de lo cual también tenemos que estar pendientes, viendo que sí cumpla con los requisitos. Esta, aunque es información que quien verifica es el agente aduanal, sí es necesario que tengamos el conocimiento. En la página del SAT también podemos encontrar lo que son los criterios operativos o notas explicativas. También debemos de ver que tenemos unos recintos fiscalizados. Y también es importante al momento de hacer una importación, ver si estamos, si esa mercancía que importamos cuenta con algún tratado de libre comercio, por las excepciones que hay de impuestos. Igual que con todos estos cambios fiscales que ha habido, en el caso de aduanas también, constantemente hay cambios de los cuales debemos de estar enterados. Y pues bueno, darle una leída al anexo 22, que es donde vienen nuestras reglas de carácter general relativas al llenado del pedimento. En estas reglas podemos, si tenemos alguna duda, podemos ver las 22 anexos que tiene y en ellos podemos, si tenemos alguna duda, podemos recurrir a ellos. Bueno, por el momento. ¿Alguna duda, algún comentario? Igual, si nosotros tenemos un pedimento que se haya llenado mal, tendríamos que pedir una rectificación de pedimento. Y esta rectificación del pedimento lo encontramos, bueno, su normatividad la encontramos en el artículo 89 de la ley aduanera, donde nos dice que los contribuyentes podrán rectificar los datos contenidos en el pedimento el número de veces que sea necesario, siempre que lo realicen antes de activar el mecanismo de selección automatizada. Una vez activado el mecanismo de selección automatizada, se podrá efectuar la rectificación del pedimento, salvo en aquellos supuestos que se requieran autorización del Servicio de Administración Tributaria. Recordemos que aduanas depende del Servicio de Administración Tributaria mediante las reglas que establezca. Para que nosotros podamos rectificar un pedimento, debemos de tomar en cuenta que el formato lo debemos
bueno, que debemos solicitarlo por medio del formato que establece el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación. Esta rectificación la puede realizar un agente aduanal distinto al que tramitó la operación original, salvo que se trate de modificaciones del RFC del contribuyente. Igual, si nosotros cuando hacemos un pedimento ponemos los datos de un contribuyente diferente, igual si no nos damos cuenta, nos pueden multar. Cuando pedimos una rectificación de números de series de maquinaria, debe de ser dentro de los 90 días siguientes. Si no lo realizamos, solamente tenemos, bueno, tenemos 90 días una vez que se realiza el despacho y solamente tenemos 15 días si se trata de otro tipo de mercancías, excepto cuando son vehículos. No va a proceder una rectificación del pedimento si el mecanismo de selección automatizado se determina que debe practicarse el reconocimiento aduanero. Y dentro de los requisitos que tenemos para estas rectificaciones es que la debe de presentar el agente aduanal o el apoderado aduanal. Recordemos que para poder hacer una importación hay que mandar unas cartas que deben de ir firmadas por el agente aduanal y el pedimento debe de ir sellado por la firma electrónica avanzada o los sellos fiscales. Cuando nosotros metemos una rectificación de pedimento, nos van a asignar un nuevo número de pedimento y el cual lo vamos a relacionar con el número de pedimento original. Y deberá declararse en la fecha en que se efectuó la autorización original. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que un pedimento es una especie de declaración fiscal relativa a obligaciones tributarias en materia de comercio exterior. Para que nuestro pedimento tenga una validez, debemos de amparar la operación realizada viendo que contenga los siguientes datos para constatar su autenticidad. Primero, el acuse electrónico de validación y el número de prevalidador. La firma autógrafa del agente aduanal que lo tramitó, el código de barras y la descripción de la mercancía. En el caso del agente aduanal debe de ir el nombre del agente aduanal, el número de patente y el número de autorización. Los sellos impresos de pago de contribuciones causadas, el monto y fecha y hora en que se efectuó el despacho aduanero y la hora de presentación y la aduana de despacho. Una vez cumplido, verificado que se cumplan todos esos requisitos, podríamos decir que tenemos un pedimento validado. ¿Tienen alguna duda o comentario? Ok, si hacen una importación por alguna empresa de mensajería, bueno, Guillermo de la Ciudad de México nos dice, si hago una importación por alguna empresa de mensajería, ¿qué problemas tendría? Ya que el pedimento no saldrá a mi nombre, pero me es práctico, ya que puede ser un solo producto. En primera, si tú haces una importación por medio de una empresa de mensajería, pues tu compra no sería deducible de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. En este caso, lo que te conviene más es
pedir a tu agente aduanal que te haga un pedimento a tu nombre. Sí, muchas veces te sale más barato. Si te sale más barato, igual puedes no deducir la compra y grabar el ingreso y pagarlo. En este tema yo creo que lo que más te convenga, si tú dices que te sale más barato y es por mensajería, pues nada más no te deduces la compra, sin embargo el ingreso si lo declaras. Pero si quieres llevar un buen control, lo mejor sería es que le dijeras a tu agente aduanal que te tramitara un pedimento. Recordemos que igual cuando haces la importación, pues tienes que ver tus gastos de traslado, y eso también te pegaría en lo que es tu costo. Entonces tendrías que ver lo que más te conviene. Yo en mi caso pues preferiría mejor pagar los impuestos y deducirme la compra y el costo. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna otra duda o pregunta o alguna observación? Bueno, para ya dar fin a la charla, no sé si tengan alguna duda o algún comentario, pero sí recalcar que el llenado de un pedimento está basado en la ley aduanera, y que podemos ver que bueno, si tenemos alguna duda sobre el rubro, podemos verificar en la ley, en el anexo 22 de la Regla General de Comercio Exterior, y ahí nos va a decir paso por paso. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta o alguna otra duda, con eso terminamos la charla del día de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado. Igual los invitamos a que si ya son afiliados de Nafinet, pues seguir escuchándonos, y a los que no, pues que se afilien y que obtengan los beneficios que nos da la misma. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y quedamos a sus órdenes.